Señores, tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Pedro Domínguez Brito. Pedro Domínguez Brito es abogado y es uno de los articulistas más leídos que hay actualmente en la prensa nacional, prensa escrita. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias. Valoramos y le agradecemos muchísimo que usted esté con nosotros aquí. La situación que le vamos a tratar posiblemente en más de una ocasión, en sus escritos usted lo haya tratado, pero el público de la prensa escrita es limitado. El país en términos generales, está en una situación diferente a como ha estado, y dentro del concierto de naciones de América Latina, ¿usted lo ve como una excepción o es algo viral que está ocurriendo en varios países de América? El caso, bueno, gracias por la invitación y buenos días a todos. El caso de Odebrecht se ha convertido en generalizado. No solamente ha abarcado a la República Dominicana, sino a muchos países del área. Pero este caso, uno lo ve a veces o lo analiza como si fuese una historia. Es algo que es presente, es una obra que no ha finalizado. Hay muchos elementos que es necesario tomarlos en cuenta para ver qué va a suceder con ese capítulo de Odebrecht. Hace falta ver en qué consiste el famoso acuerdo entre la Procuraduría y la Odebrecht. Hay que ver si el juez va a homologar ese acuerdo a principios de marzo. Hay que ver también las noticias, las informaciones que va a traer el Procurador General de la República desde Brasil. Faltan muchos elementos todavía para uno poder analizar esto, que no es historia, es presente. Este río sigue fluyendo. Yo sí creo que el gobierno y la Procuraduría están dando los pasos adecuados. Lo que uno sabe hasta ahora, de lo que uno está seguro, es el acuerdo económico en cuanto al soborno se refiere. Y es un acuerdo económico que es de los mejores que se ha hecho, porque en Estados Unidos sobrepasa 20 años, aquí son 8 años, y en los primeros 5 años se va a pagar el 50%. Pero repito, esta historia no ha acabado. Hay que esperar mucho más informaciones para uno poder hablar al respecto. Y confío en que el procurador vendrá con informaciones importantes desde Brasil. Doctor, yo quisiera, en la parte que me toca, todos vamos a hablar con usted, de plantearle una serie de temas con respecto a eso, y que usted me los analice cada uno. Primero, una declaración del dueño y presidente fundador en tercera generación de una empresa constructora que trabaja en 14 o 15 países de América. Dice y confiesa que han basado sus consecuciones de sus contratos en el soborno en diferentes países, dentro de lo que está de nosotros, y menciona hasta una cifra de 92 millones. Esas declaraciones allá, ¿qué valor tienen desde el punto de vista legal en la República Dominicana? No en lo que, en los medios y en lo que pudo haber sido y no fue. Legalmente, lo que dijo Marcelo Odebrecht en Brasil. Dice, yo di en República Dominicana 92 millones para conseguir 17 obras que se ejecutaron. Esa declaración no es vinculante en el derecho dominicano. Tiene que probarse lo que él dijo. Si no ¿Quién tiene que probar eso? Tiene que probarlo el Ministerio Público si va a acusar. Si va a acusar. Y él puede actuar por rumor, por esa declaración. Debe de investigar. Toda denuncia que se haga, y eso lo han hecho otros países, sobre soborno, deben ser investigadas por el Ministerio Público. El problema aquí es que uno no sabe cuáles han sido esas denuncias que se han hecho, contra qué personas específicamente. Ese es el gran problema que tenemos, pero no es vinculante. Hay que tener mucho cuidado, porque muchas veces en otros países se hacen acusaciones para tratar de bajar la pena. Por esas acusaciones deben ser probadas y a veces no son probadas. Hay que tener mucho cuidado con eso y respetar el debido proceso y evitar que algunas imágenes se empañen. Bien, es decir, que hay que probarlo. Claro. Otra cosa, doctor. El doctor, el procurador fue a Brasil. Si el procurador regresa y dice, bueno, yo pedí a través de los canales que me convocaron, pedí que me informaran los nombres de las personas que habían recibido soborno, y me contestaron
que no hay una lista. ¿Cuál sería el siguiente paso en el área de un ministerio público que está investigando? No hay lista. Se complica la cosa. Si no trae una lista. Se complica, indudablemente. Tendrá que seguir investigando en la República Dominicana y ahí es más difícil. El derecho es prueba y todos nosotros queremos que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y el gobierno lo ha dicho, los voceros del gobierno lo han dicho, el Procurador General de la República lo ha dicho, pero el derecho es prueba. Ahí se dificultaría bastante probar y seguir las investigaciones si no hay elementos de ayuda de Brasil y Estados Unidos. ¿La legislación dominicana permite ese tipo de acuerdos? Sí, claro. El acuerdo que se está haciendo lo permite. ¿A partir de cuándo? Aunque la palabra soborno esté ahí, ¿se puede negociar con un sobornador? Sí, se puede lograr perfectamente. Con la autorización de un juez como se ha planteado en este momento, perfectamente lo establece. Bien, en el caso de Odebrecht en República Dominicana, Odebrecht hace 17 obras, contratos. Esos contratos, ellos tienen, con el primer contrato, que fue el acueducto de la línea noroeste, nombran un representante que en el idioma de nosotros es el vendedor, el gestor, el que busca el lobista. Intermediario. No, pero vamos un poquito más del lobismo. Dice, están licitando, represente a Odebrecht. Entonces le hacen un contrato por el 2% de su gestión. Y el hombre coge las normas que piden, coge el Pinalito, coge la carretera, una de cualquiera, la lleva y le presenta el proyecto. Parece ser que paralelamente para lograrlo, parece ser que dio algún dinero, pero no hay prueba. Y la prueba es, yo sencillamente gané el concurso con las reglas que me pusieron. Por tanto, esos 92 millones, que pueden ser más o pueden ser menos, yo no los entregué a nadie. Yo no soborné a nadie. Yo tomé el dinero que me autorizaron a entregar y me quedé con él. Pregunta, ¿quién se puede querellar contra el vendedor? Odebrecht. Y Odebrecht no se va a querellar contra su propio empleado. Y la otra es, ¿usted pagó impuestos? No. Pero usted tiene una multa, la pago. Y tiene una mora y tiene que pagar lo pago. Pregunta, tiene 3 años de prescripción, lo otro tiene que pagarlo. La pregunta es, ¿tiene prisión haberse atrasado en el pago de impuestos? Si no lo paga, sí. No, pero si lo paga. Si lo paga, no. Aunque pague toda la multa y todo. Perfectamente, puede ser un acuerdo administrativo sin problemas. Y aquí también hay otro inconveniente. Yo fui juez laboral. Muchas veces yo tenía que fallar un caso, no muchas veces, en ocasiones, donde la persona... ¿Usted fue Ministerio Público? No, trabajé sí con el Ministerio Público en la escuela al principio. Tenía que fallar un caso cuando una persona no tenía la razón. Porque el derecho, aunque tiene muchos ingredientes morales, muchos ingredientes éticos, el derecho es ley, el derecho no es equidad. Es prueba. Es prueba, es prueba. Entonces, por desgracia, en ocasiones, las pruebas no están contra alguien que uno puede tener la íntima convicción de que ha sido culpable o de que es culpable. El derecho es prueba, ahí tenemos que basarnos. En el mundo entero es así. En Estados Unidos una policía se metió en un sitio, allanó, encontró un libro con 17 personas que había matado al hombre, donde estaban enterradas, y tuvo que ser soltado el hombre porque la policía se metió de manera ilegal y no respetó el debido proceso. Y hay áreas en que no se puede hacer acuerdo, es decir, que no permite el acuerdo. Cuando hay una cantidad de años de prisión, por ejemplo, un asesinato, sí. Cuando el orden público está muy comprometido, en un asesinato uno no puede llegar a acuerdos de manera civil. Y lo de O.J. Simpson en Estados Unidos, hubo un asesinato. Sí, pero solamente fue condenado en materia civil, no en materia penal. En el caso de O.J. Fue descargado Fue descargado en materia penal. En materia civil sí fue condenado. Doctor, salvando las diferencias, ya en mi última, aquí hay un panel que, número 1,
cuando hay el caso de Verizon, Verizon tenía que pagarle por ganancia de capital al gobierno 500 millones de dólares y usaron hasta la vía diplomática y lograron bajar eso por un acuerdo a 125, lesionando el Estado con casi 325 millones de... Ahí eso se puede, llegar a un acuerdo sin razón. Sí, se puede llegar a un acuerdo. La administración... Perdiendo el gobierno sus ingresos. Hay que ver si estaba perdiendo o no, pero puede llegar a un acuerdo dentro de la razonabilidad, perfectamente. Eso no tiene un carácter de orden público de una gran envergadura como lo tiene un asesinato, como expresé. En el caso de la Gulf and Western, cuando Bludon, tenían que pagar 38 millones y lo dejaron de pagar. El gobierno le permitió, mediante un bendito acuerdo, que ellos ejecutaran obras públicas por eso, como si fuera una disminución de la pena. ¿Eso se permite? Siempre y cuando el acuerdo se haya hecho respetando la ley, con buena fe, donde no haya habido fraude, dolo, donde no haya habido soborno, es perfectamente. Para que eso sea condenado, el acuerdo debe de ser atacado y establecer que fue firmado de manera ilegal y atentando contra los intereses del Estado. Doctor, un narcotraficante convicto, confeso y cumplió su pena, dice que le prestó a un político dominicano 200 millones de dólares. Nadie le pregunta de dónde tú te buscaste ese dinero o de peso. Nadie sabe por qué se paró esa acción y se queda todo tranquilo. ¿Puede un ministerio público iniciar una investigación para conocer esa denuncia de que yo te presté y tú... considera que la denuncia es seria, debe y tiene el deber de hacerlo. El problema aquí también que la gente cree que tiene derecho, aquí va a defender un poco el aspecto político. El político no se le permite absolutamente nada, no puede acusar a nadie, pero la gente cree, algunas personas que tienen derecho de dañar reputaciones políticas, de decir mentiras. Por ejemplo, el mismo caso de Punta Catalina. Ese caso que es interesantísimo, que para mí ahora mismo la gente lo puede ver como una oveja negra del gobierno, pero va a ser quizás la punta de lanza de lo que el gobierno va a sentirse orgulloso a partir del año que viene. Mucha gente ha hablado mentiras. Yo nunca he olvidado, yo soy de Santiago. Cuando yo era pequeño, Balaguer hizo la circunvalación y todo el mundo la atacaba. Luego, más jovencito, hizo la Avenida Las Carreras y todo el mundo la atacaba. Ahora, esas eran las obras suntuarias, sí, doctor. ¿Qué sería Santiago sin la circunvalación y sin las carreras? El próximo año, cuando Punta Catalina entre en acción, la gente va a decir, caramba, ¿qué sería el país sin Punta Catalina? El país va a salir beneficiado completamente. Y decía lo de los ataques. Aquí hay empresas que están manipulando las informaciones, tergiversando la verdad con relación a Punta Catalina y dando declaraciones que están afectando, no es al gobierno, sino al bien común de la patria, y haciendo cosas que en nada benefician a la República Dominicana, quizás patrocinadas por personas que tienen intereses en ese proyecto. Doctor, a pesar de que el doctor Junior Espirosa no le va a gustar la esencia de esta pregunta, yo siempre ando buscando las 5 patas del gato. Mire, Punta Catalina tiene otro elemento que no es ni contaminación, ni sobrevaluación, ni que no le correspondía al Estado hacer una obra que ya el sector privado se le había asignado ese rol de generador. A pesar de eso, que se va a caer por lo que usted está diciendo, hay un elemento que es el fondo de la investigación, y es la siguiente. Punta Catalina es un contrato que el presidente Medina personalmente hace con Odebrecht. Y Punta Catalina es la obra que produce a Odebrecht el dinero para que Joao Santana le asesore en la campaña de reelección. Y quien paga ese asesor es Odebrecht. Si se llega ahí, se puede entonces llegar al punto de que se hizo una campaña con un financiamiento extranjero, con dinero de una obra, y hacer ahí un lío para desacreditar la gestión, que fue un concurso que se hizo y que no tiene nada que ver, porque la ayuda y solidaridad internacional es algo que todos los países durante toda la época, desde la época del socialismo, en que Corea, Rusia, China, Cuba era solidario con
los partidos y los gobiernos afines, y la Internacional Socialista es la que ha dado más muestra de eso. ¿Realmente usted está consciente que es por ahí que viene? No, el problema no es ese. El problema de Punta Catalina es la cruda realidad de poderes económicos. Cuando entre en vigencia Punta Catalina el próximo año con 700 y pico de megavatios, cuando entre en vigencia, alrededor de una veintena de generadores van a salir del mercado. Ahí está el grave problema. República Dominicana invierte 1.500 millones de dólares solamente en energía eléctrica. Y en el presupuesto de este año, 30.000 millones de pesos. Y eso el Estado se lo va a ahorrar. En síntesis, aquí lo que hay es una lucha de intereses económicos que están patrocinando el bombardeo a nivel nacional y a nivel internacional de Punta Catalina. Una obra, repito, que los que más le están atacando van a promoverla y van a decir que es algo positivo el próximo año. Bien. Grullón. En cuestión de volviendo al caso de los sobornos y el conflicto, hay que presentar la prueba, pero hay una parte de lo que están exigiendo, ¿no?, en la lucha contra la impunidad, que creen que el fiscal, que el procurador sí tiene la prueba. ¿Cómo vamos a resolver eso? Porque eso se convierte en un problema político. Eso es que lo creen. Yo he estado como en 3 lugares donde están firmando el libro verde. Y la mayoría de gente que está ahí son gente buena, gente que quiere el bienestar de la patria, gente que quiere paz. Pero hay una minoría que lo que está provocando es todo lo contrario, que quieren desestabilidad, que quieren caos, que quieren desorden. Inclusive cuando yo he hablado con la mayoría votó por Danilo Medina. La mayoría votaría de nuevo por Danilo Medina, la mayoría. Y la mayoría son gente buena, repito, y que está preocupada. Y yo hacía un análisis, porque alguien decía, Pedro, hay que ser puntual como Danilo Medina, de lo que estaba firmando. Y le decía, si ustedes están pidiendo transparencia, pidiendo el cese de la impunidad, es porque ustedes creen que Danilo puede hacerlo. En el fondo también es una creencia de que el presidente puede ser parte de este proceso de transparencia que se está logrando. Aquí hay muchas cosas interesantes. El gobierno está inspirando mucha confianza. Yo le pongo un dato. Hace 4 o 5 años aquí había 19.000 de personas que eran suplidores de obra del Estado. Ahora hay 65.300. ¿Qué implica eso? Que la población dominicana, los sectores productivos, tienen confianza en que puede ser parte de participar en el Estado en las obras. Si no, nadie hiciera eso, nadie participara de esos procesos legales. Para ponerle un ejemplo de la confianza que está inspirando el gobierno dominicano, aquí está la ley de compra y contrataciones. Hoy mismo dijo ayer la directora que de la experiencia de Odebrecht, porque en la vida hay que buscar experiencia de las cosas, hay que ponerle más atención a las obras, porque la ley de compras y contrataciones se refiere más a los servicios y a las compras. Entonces son puntos que vamos nosotros adelantando y tomando experiencia de lo que está sucediendo. Volvemos al libro verde. ¿Qué transparencia esta puede ser clandestina? El doctor Racine dijo algo importante. Todo movimiento cívico debe tener liderazgo. En España lo tuvo, la primavera árabe lo tuvo. Aquí no se ve un liderazgo. Pero yo insisto, la mayoría de personas que yo conozco quieren el bien para la República, de los que han firmado. Y la mayoría de los que conozco firman y confían en el presidente Danilo Medina, porque creen que él puede ser parte de ese proceso de transparencia. Yo creo que es positivo todo eso. Doctor. Primero, yo creo que con respecto a Punta Catalina, yo he reiterado en varias ocasiones que el mejor elemento de defensa que tiene el gobierno, más allá de estar buscando que hay sectores que puede haber lo económico que están opuestas, es sencillamente despejar dudas, que someta eso a una auditoría internacional. Punto. Con ese elemento desactiva el tema de la sobrevaluación y pudiera entonces encaminar su defensa por el ámbito del conflicto de intereses. Pero perdóname que te interrumpa, quienes más están atacando es una empresa dominicana que dice que tiene una participación o un acuerdo con una empresa china que lo ha negado. Esa empresa ha hecho una campaña de descrédito con la República Dominicana y las propuestas que han hecho son más caras que la que hizo Odebrecht y el consorcio que estuvo a su lado. Pero lo que yo todo es con esto, doctor, demagogia y falsedad. Al enemigo no se le da motivo, porque te construyen la razón. Entonces, si el tema es sobrevaluación, no, República Dominicana, vamos a contratar una firma internacional que haga una auditoría y se acabó el elemento. Pero ¿Y por qué el que dice que hay sobrevaluación no contrata esa firma? ¿Quién tiene que contratarla? El Estado. Yo no entiendo cuál es. Pero ¿quién tiene que hacer la acusación? Yo no entiendo cuál es el temor a eso. Entonces preferimos llevar el punto al tema del conflicto de interés puro y simple para
seguir con la duda. Yo creo que el presidente es el que más le conviene que esa obra, que es su sueño chiquito, termine con la mayor transparencia posible. Y yo creo que esto no afecta a nadie, al contrario, le conviene al gobierno. Igual que usted, yo he dicho, el presidente Danilo Medina, yo lo catalogué hace mucho tiempo como un presidente surfista. Él se monta en las olas y en muchas ocasiones la domina. ¿Por qué no se monta en esta ola también? Y se une a esos sectores que están exigiendo transparencia y cese de la impunidad en la República Dominicana. Creo que es un momento brillante que tiene el presidente para hacerlo, pero sus razones tendrá si no se monta en ella. No soy quien para cuestionarlo, pero ahí está la oportunidad histórica. Por otro lado, quiero preguntarle, doctor, ese delito confesado, porque no estamos hablando de especulación, confesado por Odebrecht, lesiona gravemente el interés nacional. Hasta ahora lo que se sabe, ya se llegó a un acuerdo económico con relación al soborno. Hay que esperar el asunto de las sobrevaluaciones. Por eso decía al principio que esto no es historia, es un presente. El río va a fluir. Hay que esperar mucho más informaciones para uno poder hablar de manera más acabada. En lo particular, yo confío en el presidente Danilo Medina y estoy de acuerdo contigo. Es un presidente que además de ser un emprendedor, una persona que rompe barreras, es un presidente con una capacidad enorme de renovarse a sí mismo. Hay que esperar y sé que tomará las decisiones correctas en el debido momento. Y sé que Punta Catalina va a ser la punta de lanza, la insignia a presentar en las próximas elecciones como punto positivo del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, me gustaría saber, como habló del acuerdo, si usted cree que lesiona el interés nacional. Segundo, si la pena aplicable al soborno es de 3 a 10 años. Esos elementos, sí. Ustedes saben que el Código Procesal Penal, luego de la modificación, prohíbe aplicar el criterio de oportunidad en esas circunstancias. Por eso uno no sabe cuáles son los elementos que tomó el procurador para por encima de 3 años no se puede hacer. No se puede cuando se lesiona el interés nacional. Y el doctor habló del elemento de soborno, en alguna ocasión. Y en este caso, aparte de la disposición del código, hay 2 leyes especiales, que es la ley de contrataciones y la ley especial de soborno, que dicen claramente qué hay que hacer cuando alguien admite haber sobornado, con el sobornante y el sobornado. Y yo creo que si enmarcamos, y usted hablaba ahorita de las pruebas, de lo legal, si enmarcamos el acuerdo a las normativas especiales y esas disposiciones del código, yo tengo la esperanza, de que el magistrado Alejandro Vargas deberá concluir no homologando ese acuerdo. Y nos hemos enfocado mucho en el aspecto económico. Pero señores, no es solo lo económico. ¿Por qué debe prescindir el Estado Dominicano de la acción pública ante un confeso delincuente? Porque eso es lo que ha hecho. ¿Cuáles son las aportaciones tan importantes que hizo Odebrecht al procurador que lo llevó a concluir de que esta persona merece la oportunidad de conciliar? Yo he planteado también otro escenario, que todo lo que se ha hecho pudo muy bien haber encajado en un proceso penal abreviado y no hubiera discusión, porque eso sí aplica, pero se fueron por otra vía, que yo todavía no lo entiendo. Quizá usted me ayude a entenderlo. Hay que esperar el acuerdo. El Código Procesal Penal es muy sabio y no permite esa libertad al Procurador General de la República de llegar a acuerdos sin que haya una homologación. O un poder del Estado va a conocer ese caso, si entiende que viola las leyes, si entiende que perjudica al Estado, si entiende también que hay elementos morales, no va a aprobar esa homologación. Por eso, repito, hay que esperar qué va a pasar el día 1 de marzo, cuando el juez va a decidir sobre ese caso. Juan Carlos. Sí, yo tengo dos puntitos cortos y usted me sacará de la duda en materia de jurisprudencia. Primero, existe una máxima que dice que a confesión de parte a relevo de prueba. El hecho de que la empresa se haya autoinculpado y firmado un acuerdo de esa naturaleza ya es una confesión de parte. ¿Es correcto? Correcto. Ok. Segundo lugar, y escucho mucho alabar el acuerdo a que se ha llegado luego de esa confesión, y no estamos discutiendo si la obra es viable o no, sino la sobrevaluación. ¿No era más fácil para el Estado Dominicano decirle a los ya confesos en Brasil que nosotros, de lo que tenemos que pagar, porque supuestamente la obra está sobrevaluada, vamos a dejar de pagarle 184 millones de pesos a ustedes? Hizo facto. A mí, Servio Tulio dijo ayer algo interesante, que debía de existir una indemnización
por relación a las obras sobrevaluadas. Primero hay que determinar que las obras fueron sobrevaluadas. Y en caso de que fuera así, debe de haber una compensación entre el dinero que el Estado le debe a Odebrecht por las construcciones que ha hecho y esas sobrevaluaciones. Por eso decía, hay que esperar mayor información. Y es justo eso que tú dices. Si hubo sobrevaluación, si se probaron esas sobrevaluaciones, debe de haber una compensación económica en favor del Estado dominicano. Y ahí yo apoyo a la FIJUS que hizo ese planteamiento. Desde que usted comenzó, doctor, usted dijo hay que esperar porque este es un proceso que está en curso. Sin embargo, antes del viaje, antes de que no hay lista, antes de nada, hubo acuerdo. Es decir, como que hubo prisa en el acuerdo, y eso es lo que estoy oyendo mucho en los medios. Frente a ese acuerdo rápido, ¿qué usted piensa? A veces la rapidez no es buena. Y sí, el procurador actuó de la mejor buena fe, tratar de llegar a un acuerdo que la gente se sintiera satisfecha. Pero hay que esperar. Yo prefiero no adelantarme más. ¿Qué debemos de esperar? Esperar si el procurador viene con informaciones. ¿Qué informaciones va a tener? Esperar la homologación. Esos son los dos puntos clave que debemos de esperar para seguir tocando el tema de Odebrecht. Y también hay que ampliar un poco las investigaciones con relación a la sobrevaluación de obras. Eso es importantísimo también. Pero precisamente eso, el acuerdo, la rapidez con que se dice, sí, está bien, 92 millones, 184, con la prisa que se hace, ¿usted no cree que no despierta suspicacia el hecho de que ni siquiera haya habido un regateo ni una especificidad? No, hubo regateo. El acuerdo económico fue bueno, repito, mucho mejor que el que se hizo en los Estados Unidos. En los Estados Unidos fue a 23 años, creo, si mal no recuerdo. Aquí fue a 8 años y el 50% va a ser pagado en los primeros 5 años. Yo no discuto y yo aplaudo el acuerdo económico con relación al soborno. Fue bastante bueno y fue un logro de la Procuraduría General de la República. Doctor, hay un punto real donde ese caso está, pero ninguna de las partes está en el verdadero punto. Por una parte, el gobierno defiende Catalina y casi lo convierte en algo con lo que no podríamos vivir sin Catalina. Y por otro lado, la oposición política, no el pueblo espontáneo, no, la oposición política desorganizada, porque no es tan organizada, solamente se encuentran en un libro diciendo que ahí hubo corrupción y que hubo impunidad. Porque es de Catalina que estamos hablando. Entonces, para llegar al punto real, después de oír las dos extremos, que hubo contaminación ambiental con el carbón, que hubo soborno para conseguir el contrato, que hubo sobrevaluación de la obra, pero hasta ahora, se dice, hubo sobrevaluación, pero ni el gobierno presenta una auditoría del precio real, ni la oposición que habla de sobrevaluación o los intereses que no ganaron el concurso y que financian parte de esa campaña, hablan de eso. Y lo otro es la verdad. Frente a eso, ¿qué es, independientemente de la parte judicial, qué usted piensa? Todo es especulación, salvo una de las cosas que dijiste, el impacto ambiental. Aquí se hizo un estudio de impacto ambiental con relación a Punta Catalina extraordinario por empresas dominicanas destacadas y empresas extranjeras. Y además, recordemos que Punta Catalina iba a tener el apoyo financiero de bancos europeos y quizás de bancos de América Latina y de Estados Unidos. Y ningún banco de eso da apoyo económico si no hay un informe de impacto ambiental positivo, porque eso tendría grandes repercusiones para ellos en sus respectivos países. El aspecto del impacto ambiental, el aspecto de la ecología, está sumamente claro en eso de Punta Catalina. Hay un estudio extraordinario que debe tener unas 600 páginas. Entonces la no afluencia de fondos de Brasil no es por impacto ambiental, sino por el problema interno que tuvo en Lava Jato. Eso no tiene que ver nada el impacto ambiental. Nada. Los países, los bancos que han tratado o que están dispuestos a patrocinar a Punta Catalina reconocen que a nivel de impacto ambiental es un proyecto sumamente viable, sumamente positivo. Si yo digo, fulano de tal es un ladrón y eso que tiene se lo cogió,
yo tengo que, esa persona tiene que probar que no es ladrón o el otro tiene que No, no. probarse. Todo el que alega algo en justicia debe de probarlo. Si yo le digo, usted es un sinvergüenza porque se robó 300 pesos, yo debo de probarlo. Si no, se cae todo. Entonces, cuando tú dices sobrevaluación, el que dice sobrevaluado es que tiene que Debe de demostrar. probarlo, sin negar que se debe investigar cuando se dice, a menos que sea una acusación ligera. Pero aquí es muy fácil hablar. Hay que ver lo que se está haciendo en muchos estamentos del Estado, donde hay mucha transparencia. Aquí ha mejorado mucho la situación. ¿Cuántas personas, estos concursos, por ejemplo, públicos, cuántas personas que no son del PLD lo ganan sin necesidad de conocer a nadie? Se ha democratizado aquí la participación de las empresas en las obras, en las construcciones del Estado. Se ha democratizado por primera vez. Sí, pero ahí hay un mecanismo, usted lo ha mencionado 2 o 3 veces, que son los suplidores del gobierno. Usted oye, todos los días, creo que se llama Yocasta Guzmán, la que, todos los días, no hay un día que no pase, que se haga un concurso, que uno gane y 10 pierdan, que alguno de los 10 proteste, pero al próximo concurso, el que perdió va y participa. Entonces, yo estoy claro en que ese es un mecanismo de sangrar por la herida. En este caso, la situación es más grave, pero hoy vi que están publicando el principal suplidor de energía en este país, en porcentaje de producción de generación, está defendiendo a Punta Catalina. ICE. No, El propietario de la tierra. exacto. Sí, pero más que propietario de la tierra no vale nada al lado de los otros que le venden. No valía. ¿Eh? No valía. Ah. Porque a veces uno se pregunta por qué Estados Unidos no tiene tanto interés en Punta Catalina, porque conoce la transparencia de todo ese proceso. Sí, pero una de las compañías no, pero principales. Estados Unidos está vendiendo el generador, doctor. Bueno, sí, la General Electric. La General Electric está pero vas a ver vendiendo el generador. si hubo ahí sobrevaluación o no. La Stanley, que es una de las compañías principales, fue prácticamente la que eligió ese consorcio para que construyera Punta Catalina. Doctor, si Ahí hay yo- mucha transparencia. Si yo digo, de Brasil no va a llegar nada, nada va a llegar, ninguna lista va a llegar de allá. Si yo digo que Rondón va a asumir lo que dijimos anteriormente, yo soy el representante, yo gané los concursos, yo no tuve que sobornar a nadie ni le di un peso a nadie. ¿Qué podría pasar, doctor? Sería complicado. ¿Eh? Sería complicado socialmente. Entonces hay que coger un cristiano y echárselo a los leones. No, si el pueblo quiere sangre, no hay que darle sangre. Esa no es la vida. Pero hay que profundizar, que alguien tiene que caer. Yo leí hace mucho en Portugal, el primer ministro de Guterres, que es presidente de la Sí. ONU en este momento, el ministro de Obras Públicas, la persona más extraordinaria de Portugal, se cayó un puente. Un puente de Siendo el 200 años, ministro. siendo el ministro. Y él vino al país y renunció. Y le dice Guterres, pero ¿por qué usted renunció si usted no es culpable de que ese puente se haya caído? Usted es el mejor ministro que tengo yo. Y el ministro de Obras Públicas le dijo, renuncio porque la culpa no puede morir soltera. Alguien tiene que pagar por la culpa. Bueno, doctor, gracias. Doctor Pedro Domínguez Brito, abogado, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.